Estamos cansados, pero ustedes siguen acá y muchas gracias de verdad. A todos los que nos han acompañado, a las organizaciones aliadas, a los maestros, lideresas, líderes, investigadores, jóvenes, niños, niñas, porque he visto hasta niños y niñas, muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy vamos a tener una charla de clausura en este espacio y vamos a hablar de un tema que es mientras crece el jardín, la escuela y la crisis ecosocial. Y ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, nosotros ya estamos hablando de cambio climático, hoy en día hablamos de cambio climático, del cuidado del medio ambiente y ya estamos sembrando semillas para que podamos revertir, digamos que esas dificultades o esas situaciones que le están haciendo daño a nuestro planeta. Pero mientras crece ese jardín, ¿cómo vamos a combatir la mala calidad del aire, estos calores que, por ejemplo, están haciendo en Medellín, o por el contrario que tenemos unos días muy fríos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos y esas oportunidades que tenemos? Entonces, hoy tenemos 4 invitados que nos van a hablar alrededor de este tema, nos van a exponer sus ideas y para iniciar quiero invitar a que Santiago Beruete, que es profesor de instituto de la Isla Divisa. Santiago nos visita desde España, es autor de Aprentívoros y Jardinosofía, experto en jardinería como una escuela de cuidado. Entonces, Santiago, te doy la bienvenida. Bueno, disfruten el espacio. Muchas gracias a todos. Primero daros las gracias porque estáis aquí. Yo voy a hablar preguntándome sobre qué podía tratar y qué me parece que era un tema de nuestro tiempo relevante. Voy a hablar, la exposición mía va a girar sobre la crisis de la atención y sus implicaciones filosóficas, políticas, sociales, familiares, etc. He puesto un título alusivo, que es Sembrar las mentes, lo veis en las pantallas, el aprendizaje del silencio. Para empezar, voy a pediros que, con la imaginación, imaginéis una clase, un aula, con 17 alumnos de unos 13 o poco más años, en completo silencio, y un profesor tan callado como ellos. Si alguno de vosotros, si alguno de ustedes entrara por la puerta en aquel momento, no vería ni libros, ni vería cuadernos encima de los pupitres, ni mensajes escritos en la pizarra. Puede que algunos de los estudiantes se removieran en sus asientos, sin decir ni mu, pero la expresión de sus rostros seguramente no ofrecería muchas pistas sobre lo que estaba sucediendo allí. Solo había una cosa que podía desentonar en esa insólita escena, o en esa ya de por sí insólita escena, que es un reloj despertador encima de la mesa del profesor. Lo último que probablemente pensaría un imaginario visitante es que asistía a una prueba de la asignatura de ética. El examen sin preguntas lo llamaron los alumnos, con el que yo pretendía evaluar su capacidad de permanecer en permanente silencio, o en absoluto silencio, sin dormirse, sin dibujar, sin leer, sin distraerse, sin ninguna distracción. Ese era el reto, no hacer nada. Todo un desafío teniendo en cuenta las edades y los antecedentes de esos alumnos. Lo que empezó siendo como una apuesta acabó convirtiéndose en una de las clases más memorables de mi carrera. Ese improvisado ejercicio me dio pie a muchas reflexiones que ahora voy a compartir con ustedes. Llevamos varios días hablando de la importancia de controlar los impulsos, de focalizar la atención, de escuchar activamente, todo hay que decirlo sin demasiado éxito. Me había puesto más de una vez serio, intentándoles explicar que nada de verdaderamente importante se consigue, se logra en esta vida sin poner los 5 sentidos en ello. Hacer amigos, jugar al fútbol, echarse un novio, una novia,
exigen estar en lo que hay que estar. Yo argumentaba a una audiencia mayormente distraída, que eran mis alumnos en aquel momento. Hasta para enamorar a alguien se requiere estar atento a sus demandas, prestar atención, escuchar hasta el mínimo detalle lo que nos está diciendo. Recalcaba una y otra vez. Un día, después de varios intentos fallidos de relajar la tensión, de concentrarnos en las actividades escolares, de realizar actividades en pequeños grupos dirigidos a ejercitarnos en la escucha plena, sin demasiados buenos resultados, y después de llenar la pizarra con mensajes alusivos del tipo de somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, pensad antes de abrir la boca, quien no escucha no aprende y cosas por el estilo, yo estallé y les increpé, ¿no? Habláis por los codos, les decía. Metéis tanto ruido que no puedo escuchar ni mis pensamientos. ¿Qué demonios os pasa? Solo sois capaces de dejar de cotorrear cuando os amenazan con castigos. Sois incapaces de callar ni un solo minuto. Al cabo de un rato y sin casi darme cuenta, me había comprometido a realizar una prueba con ellos, intentando verificar si, como aseguraban mis alumnos, contaban con la voluntad para reprimir sus ansias de charlar. Después, tras unas arduas negociaciones, pues convenimos en que cada 5 minutos que permanecieran callados obtendrían un punto y el que llegara al final de la clase sin abrir la boca merecería un 10, la máxima puntuación. Ese ejercicio improvisado, que quizá merecería mejor el nombre de experimento, resultó mejor de lo que yo esperaba. Y no tan solo porque la mayoría superó el 5, sino porque no les dejó indiferentes. Mi única pretensión al plantearles esa prueba era que se ejercitaran el autocontrol, que experimentaran la gratificante sensación de controlar sus acciones, que saborearan, aunque se fuera por un ratito, los beneficios de abrazar el silencio voluntariamente, escogido, ¿no? No sé si lo conseguí, la verdad, pero lo cierto es que al cabo de los días, las semanas, los cursos, algunos de los alumnos que habían participado en este experimento, en este examen sin palabras, sentían muy orgullosos de haber superado esa prueba, como si al hacerlo se hubieran demostrado algo a sí mismos. Saber callar es un arte tan arduo y valioso como saber hablar, e indisociable de este. El manejo del silencio, por otra parte, es lo que distingue a un buen docente de un excelente docente. Nada resulta más difícil para un enseñante que mantener sereno el ánimo ante un alumno alborotador o un padre airado. Se requieren muchos años de rodaje y no poca o una considerable dominio de sí mismo y una cierta visión de campo para conservar la calma, para no tomarse como algo personal. Muchas veces las rabietas infantiles, los arrebatos justicieros de los adolescentes o los agobios y congojas de sus progenitores. Cada época considera o convierte una enfermedad en su alegoría. Y la más emblemática de nuestra época es, sin género de duda, el TDAH, el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad. Las personas afectadas de esta disfunción cerebral tienen un córtex prefrontal más pequeño y de resultas
segregan niveles insuficientes de dopamina y noradrenalina, dos neurotransmisores que regulan las funciones ejecutivas y las respuestas cognitivas de los individuos. Como en tantas otras cosas, como en tantos otros asuntos, es difícil dirimir si el hiperactivo nace o se hace. Las causas genéticas compiten con los problemas socioemocionales a la hora como factores de riesgo, ¿no?, de este trastorno. Los expertos, a decir de los expertos, tan determinante es la herencia biológica como una infancia desdichada a la hora de producir este desajuste en el desarrollo neuronal. Tanto da si es por una causa o por la otra. Lo cierto es que el número de niños y adolescentes que sufren, padecen, están diagnosticados de TDAH va en aumento. Sin entrar a valorar si se trata de una pandemia, como aseguran muchos expertos, se calcula que el 6% de las personas ya en nuestro mundo están afectadas de este problema, de este trastorno crónico, lo cual no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que no se definió e incluyó en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido por DSM, por sus siglas en inglés, hasta 1980. No es casual que por la misma época, que se tipificaría el TDAH como un trastorno mental, salieron al mercado las primeras computadoras personales. O sea, el Mac de Apple, el PC de IBM, el Commodore 64, salen por la misma época en que este problema de la atención se empieza a agravar en nuestro mundo. Debemos tener presente que tan solo han pasado 4 décadas desde que las computadoras personales han entrado en los hogares, apenas 15 años desde que los smartphones, allá por el año 2007, irrumpieron en nuestras vidas, y aún menos desde de la aparición de las redes sociales masivas. No sabemos qué nos deparará el futuro, ignoramos lo que nos deparará el futuro, pero no cabe duda de que cuanto sea posible hacer, tecnológicamente hablando, se hará. Sabiendo como sabemos que la innovación por la innovación no garantiza un futuro mejor, debemos modificar nuestra mentalidad y convertirnos en usuarios críticos y cautos en vez de consumidores ingenuos y pasivos. No estoy... sería un error pecar de tecnófobo o de negacionismo digital cuando las herramientas digitales están llamadas a contribuir decisivamente a la resolución de muchos de los problemas que nos afectan, empezando por la crisis ecosocial, siguiendo por la injusta desigualdad de la riqueza o por la propia automatización del trabajo, la enseñanza en una sociedad 5.0. Pero el debate no está entre innovación y humanismo, no está en esos términos planteados, sino entre credibilidad conformista y pensamiento crítico, entre la necesidad de un uso más inteligente de la tecnología o nuevas formas de esclavitud. Si queremos que nuestros alumnos no acaben convertidos en siervos de muchos amos, en consumidores entontecidos, debemos ejercitar el pensamiento crítico. Es decir, debemos, entendido el pensamiento crítico como la capacidad de
de poner en duda las ideas establecidas y hacerse preguntas incómodas en una búsqueda sin término de la verdad sobre uno mismo y la sociedad. De lo contrario, nuestros alumnos pasarán a engrosar las filas de aquellos que han perdido el respeto a la complejidad, que buscan respuestas simplistas, contundentes, inmediatas a las grandes cuestiones, abonando el terreno al populismo. Es muy importante que entendamos que la crisis de la atención no solamente está socavando nuestra salud mental, está socavando también los propios principios de la democracia y de la posibilidad de acceder a una buena vida. El futuro de los países se gesta en los centros escolares. Los educadores son los artífices de esa prosperidad material y espiritual. El prestigio del que gozan en una sociedad, en un Estado, dice mucho de la posibilidad, de la confianza de ese Estado en su porvenir y de la fortaleza de su fe democrática. Esos valores fundamentales, esos valores rectores de nuestra sociedad se ensayan en las aulas de primaria y secundaria. La igualdad de oportunidades, el respeto a la diferencia, el reconocimiento del mérito ajeno, la libertad de pensamiento, entre otros muchos. Tendemos a olvidarnos de que el silencio es un aliado natural tanto en la transmisión de conocimientos como de habilidades socioemocionales. Necesitamos el silencio para hablar con nosotros mismos, para dialogar con nosotros mismos, para concentrarnos en las tareas, para mantener o preservar la independencia de juicio. El silencio sirve tanto de lente de aumento, de lupa, para ver las contradicciones del mundo, como de un interruptor para suspender o abstraernos de cuanto nos rodea, recogernos en nosotros mismos y volver la mirada hacia el interior. Nada, o sea, escuchar, estar atento, sin juzgar ni despistarse, resulta uno de los actos más radicales y valientes en un mundo polarizado. Solo al alcance, se trata de un gesto de compasión, de serenidad, al alcance solo de aquellas personas que están presentes, que se hallan despiertas, que dan más valor a entenderse que a salirse con la suya. Se podría correlacionar esta capacidad de soportar el silencio con los resultados académicos. Un ejercicio así, un estudio así, probablemente llegaría a la conclusión de que aquellos alumnos que han superado un examen sin preguntas durante la enseñanza secundaria obligatoria obtendrían mejores resultados o una trayectoria académica más exitosa. Se trata, desde luego, de una conjetura, pero se basa en las mismas previsiones que el conocido experimento de la golosina diseñado por el psicólogo americano Walter Mitchell. Los alumnos o los niños participantes de edades comprendidas entre 4 y 6 años se les ofrecía un apetitoso dulce y se les daba una instrucción clara y precisa. Podían engullir sin más esa chuchería en forma de chocolatina, de chocolate o de galleta sabrosa, o, por el contrario, permanecer pacientes, aguantar el tiempo necesario y recibirían otra igual si soportaban la espera. Este científico vinculó la capacidad de aplazar la recompensa con
la obtención de mejores resultados o la consecución de mejores resultados en las pruebas de acceso a la universidad y, tal vez llevando un poquito demasiado lejos sus conclusiones, la posibilidad de alcanzar mejores logros profesionales y mantener relaciones sentimentales más duraderas y satisfactorias. Lo cierto, en resumen, es que el autocontrol es una cualidad que nos ayuda a pronosticar el éxito personal mejor que el cociente intelectual. La capacidad de concentrarnos en nosotros mismos, el autodominio, es uno de los predictores más fiables de nuestras posibilidades de gozar de una buena vida. Podemos concluir, por tanto, ya voy acabando, que no necesitamos más tecnología para resolver los problemas causados por la propia tecnología de los que estoy veniendo hablando. La dispersión mental, la hiperactividad, la ansiedad, sino una conciencia crítica y un autodominio, un autogobierno, mayor control de nosotros mismos a la hora de emplear unas herramientas digitales que van camino de convertirnos en sus propias herramientas. Ya no es una ficción las máquinas inteligentes, la realidad virtual, incluso la clonación humana, pero de seguir así las cosas, un día no muy lejano lo será el diálogo de tú a tú, la espontaneidad creativa, la intimidad, la libertad de pensamiento y no sé cuántas más expresiones de nuestra humanidad. La mejor manera de combatir la barbarie de las tecnologías disruptivas es desarrollar una pedagogía bioinspirada que retome las enseñanzas de la filosofía y celebre los dones del fértil silencio. Esto es el sentido del asombro y la capacidad de pensar crítica y creativamente. Es decir, volver a la naturaleza como maestra de vida, como escuela ética. Y esto es lo que os quería decir hoy. Bueno, Santiago, muchas gracias por estas palabras. Creo que nos has inspirado y me quedo con una de ellas. Saber callar es un arte tan valioso como hablar. Y creo que esa frase también les quedó a ustedes. Bueno, para continuar este espacio de clausura, quiero darle la bienvenida y presentarles a Martín Espósito. Martín es un emprendedor, fundador de TACMA, organización uruguaya que desarrolla proyectos innovadores con un eje en educación y sustentabilidad. Ellos crearon las escuelas y aulas públicas sustentables de Uruguay, la primera red de escuelas públicas sustentables de Uruguay. Entonces, Martín, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Martín Espósito, como les decían, tengo dos aclaraciones. Voy a hablar de educación, de arquitectura y desarrollo social y comunitario, pero no soy ni educador, ni arquitecto, ni trabajador social, así que disculpen. Y por otro lado, en mi presentación van a ver mucho la palabra sustentabilidad. Es una palabra que tiene que ver mucho con el recorrido que les voy a contar, pero también es una palabra que hoy tal vez me suena un poco vacía y un poco incómoda, pero es parte de un recorrido, así que tiene este sentido también. Este recorrido empieza hace 12 años en Uruguay. Yo tenía 25 años y soñaba o pensaba mucho en mi futuro. Yo vivía en la ciudad y me veía viviendo en la naturaleza, me sentía incómodo y estaba de alguna manera buscando un propósito. No estaba cómodo con mi trabajo, no estaba cómodo con mi lugar y no estaba cómodo con el entorno, y la búsqueda de ese propósito era lo que me incomodaba. En ese sentido, mi trabajo en ese momento era la comunicación y colaboraba con organizaciones sociales, entre ellas una que trabajaba contra la instalación de un proyecto de megaminería en mi país, en Uruguay. Un país que se enorgullece de su belleza natural y su riqueza natural, y con un grupo de personas que trabajábamos nos preguntábamos constantemente por qué
queremos elegir este modelo de desarrollo? ¿Por qué queremos hipotecar el futuro? ¿Por qué, sabiendo el impacto que tiene, no solo socialmente y ambientalmente, queremos tomar estas decisiones como modelo de desarrollo cultural y social? Esa era una pregunta que nos incomodaba. Y en ese recorrido conocí a ese hombre que ven en la pantalla, que se llama Michael Reynolds. Vi un documental, se llama El Guerrero de la Basura, lo pueden ver en YouTube. Y Michael Reynolds me inspiró en ese momento, a mis 25 años, porque él en ese documental mostraba su lucha para desarrollar un tipo de vivienda diferente. Un tipo de vivienda que cuidaba de las personas, poniendo la prioridad en las personas y no en la ciudad. En esto que estamos acostumbrados a ver, donde nosotros muchas veces somos esclavos de los edificios que habitamos. Necesitamos mucha energía para calefaccionarnos, a veces podemos tener falta de suministro de agua o de energía. O sea, estamos acostumbrados a vivir en ambientes que no nos cuidan. Tenemos que cuidarlos nosotros a ellos. Y en él desarrollaba una metodología constructiva que se basaba en 5 principios, que son 5 principios que parecen lógicos, pero en realidad están muy lejos de la lógica en las que estamos acostumbrados a vivir. Pensar en el agua, ¿de dónde viene el agua? Recolectarla, acumularla, poder tratar esa agua también, las aguas grises y negras que salen de nuestros edificios. Poder pensar en la energía, poder ser dueños de la energía y producir energías limpias y renovables y constantes. Poder pensar en el hábitat, en el confort, en que podamos vivir en edificios que naturalmente sean cálidos en el invierno, que naturalmente sean frescos en el verano. Esto es posible, es un tema de diseño, no es un tema de lujos. Que podamos pensar edificios que naturalmente nos brinden alimento, que lo integren en su estructura, y que podamos pensar edificios también que de alguna manera integren residuos en su construcción, que permitan la transformación de residuos para poder construirse. Entonces estos principios se unían de alguna manera en estos edificios que Michael Reynolds desarrollaba, y de ahí sale un sueño con un grupo de personas en nuestro país, que era convertir estos edificios en la primera escuela pública sustentable en nuestro país. Nosotros creemos en la educación pública, siempre creímos en la educación pública, y en ese momento, en 2012, esto de la sustentabilidad era un lujo, era algo de lo que hablaban los hippies, pero no era una cuestión de emergencia como es hoy en día. Hoy estamos hablando de que vivimos una crisis climática, vivimos una crisis con el agua, vivimos una crisis energética. En ese momento, para nosotros, poder tener una escuela sustentable en el sistema público era poder integrar un piloto y un concepto que empezara a integrar esto en la forma como desarrollamos cultura. Y también era un sueño a los 25 años, creo que un poco inocente tal vez, o una expectativa grande e inocente. Y a los factores, a los principios de sustentabilidad que Michael Reynolds presentaba con sus edificios, nosotros sumamos el factor humano. Lo fundamental de las relaciones humanas alrededor de los edificios que habitamos y las comunidades que habitamos para poder pensar realmente en futuros sostenibles. Entonces, desde el 2012, cuando empezamos con este sueño, pasaron 5 años de entender cómo poder desarrollar un proyecto así, cómo traer a Michael Reynolds. Estuvimos años llamándolo, escribiéndolo, tratando de contactarlo, lo logramos. Conseguimos recursos económicos, conseguimos las aprobaciones del Estado, pudimos involucrar a cientos de personas y en 2016 lo trajimos a él y a su equipo. Teníamos 130 participantes de 30 países diferentes, participaron 500 a 1000 voluntarios. Todos los días teníamos clases teóricas y clases prácticas de construcción y educación con la comunidad educativa, y en conjunto construimos un edificio que para nosotros fue un logro en ese momento y era el único sueño que teníamos, construir nuestra escuela pública sustentable. Este es el edificio, es una escuela que existe desde hace 8 años en el Uruguay, ya está viviendo su 9º año en este momento. Muchas gracias. Y es un edificio hermoso, es un edificio que nos enorgullece hasta el día de hoy, es un edificio que ha provocado muchísimos cambios en la comunidad que la habita, y es un edificio que tuvo muchas repercusiones mediáticas en el mundo también. Este era el final de nuestra historia, pero de alguna manera fue el principio también de un nuevo recorrido. Entonces, en 2018 nos convocan desde Argentina a poder replicar este proyecto. Y fuimos a este lugar que se llama Mar Chiquita, es un ecosistema muy interesante en Argentina, se llama Albúfera, que es un encuentro de agua salada y agua dulce, donde se da una muestra de biodiversidad enorme.
Y en ese lugar replicamos el mismo proyecto. Trajimos a personas de todo el mundo, trajimos a Michael Reynolds, trabajamos durante 45 días, esta es la condición en la que construimos nuestros edificios. Los procesos constructivos son cortos y son rápidos. También lo que queremos lograr en ese sentido es un impacto, de alguna manera, en algo que creemos que a veces es imposible, que poder construir una escuela en poco tiempo, y lograrlo es una demostración también de que se puede. Y con esta cantidad de personas, con organizaciones, con universidades, con empresas, con el sector público, con toda la comunidad activada, construimos el segundo edificio, esta escuela hermana que existe en Argentina para la de Uruguay, que es un edificio también hermoso, es otra comunidad que la habita, que crece. Estos edificios, ambos empezaron con 30 alumnos, hoy en día tienen 100, 120 alumnos, por comunidades que crecen, por familias que son atraídas por estos proyectos. Las escuelas son fijadores de población y las escuelas atraen también cierto tipo de poblaciones. Es un edificio lleno de arte, lleno de proyectos educativos, es un edificio que conecta el adentro con el afuera, que permite también integrar el entorno natural al salón de clases. Y es un edificio que es habitado y es construido y crece permanentemente. Pero también fue el final de un experimento para nosotros, una réplica de un edificio que es una nave que aterriza en una comunidad. Y en nuestro tercer proyecto, en 2020, construimos la primera escuela pública sustentable de Chile. En este caso, el concepto fue la transformación. Y empezamos, dejamos de trabajar con este norteamericano y empezamos a darle valor a lo local, a entender, aprendimos. Ahora lo importante es lo que las comunidades tienen para ofrecer, no lo que desde Estados Unidos puede venir. Y también entendimos algo diferente, que es algo nuevo, que es que Latinoamérica está lleno de escuelas públicas. Cada institución educativa de cada país es la que más edificios tiene y es la que más personal tiene. Entonces, no sigamos construyendo edificios nuevos, empecemos a transformar los que existen. Y en otro cambio importante para nosotros fue dejar de ir a ofrecer a las comunidades, como hacíamos antes, queremos donarle una escuela, a hacer un llamado. ¿Quieren escuelas públicas rurales que quieran transformar su escuela? Postúlense. Y recibimos a comunidades con ganas de hacerlo, que este es para nosotros el factor fundamental hoy en día. Es muy difícil ir a convencer a alguien que no está buscando lo que uno viene a ofrecer. Es muy fácil trabajar con alguien que quiere potenciarse de esa herramienta. Y en ese sentido, terminamos en un pueblo de cultivadores de lechuga en la ciudad de Valparaíso, en Chile, en una escuela que es la típica escuela que existe en Chile, una escuela construida en los 90, una escuela fría, una escuela con poca luz, una escuela con poca comunicación con el exterior, una escuela con muchos problemas con respecto al agua y la energía. Y lo que hicimos en este caso, este es el edificio que existía antes, y lo desarmamos. Le quitamos las paredes, le quitamos las partes que eran incómodas para la circulación de los niños, y fuimos a buscar qué materiales existen en esta zona, qué oficios existen en esta zona, qué podemos valorizar a través de este trabajo. Y en este caso también trabajamos en un curso en 45 días con cientos de personas, todos los días con clases teóricas, con clases prácticas, construyendo un programa educativo con la comunidad educativa, con una residencia artística donde se trabajaba el arte como educación, y transformamos el edificio que existía en un edificio diseñado por su comunidad, que integra materiales naturales, que es autosuficiente en agua y en energías, que es productor de alimentos, que tiene una identidad local muy fuerte, y en 60 días, prácticamente 45, 60 días, construimos 500 metros nuevos y 1.800 metros cuadrados del entorno entre ese ejército de personas que fuimos. Y en 2021 tuvimos la oportunidad de venir a Colombia. En este caso seguimos también explorando diferentes perspectivas, porque este es un camino de exploración para la organización, es un camino de búsqueda, es un camino permanente, porque las soluciones no son fáciles de encontrar. Entonces también cada proyecto nos trae una perspectiva nueva. Y en este sentido, la búsqueda fue intervenir una escuela que exista con nuevos módulos y nuevos espacios que habiliten el encuentro con la comunidad. Entonces, convertimos los espacios de exteriores, o sea, por un lado transformamos la escuela existente, pero por el otro lado sumamos módulos en los espacios exteriores de la escuela
que invitan a la comunidad a ser utilizado. En este caso, lo que queremos explorar es cómo las escuelas públicas pueden ser también espacios comunitarios, cómo las escuelas públicas pueden ser también formadores de cultura. Y este es un proyecto que diseñamos con el estudio Plan B aquí de Colombia. Es un proyecto que también construimos en plena pandemia, lo que fue un desafío impresionante, pero también es un proyecto que nos empieza a enseñar de este desafío de cómo podemos transformar estos espacios escolares en espacios de educación, no solo para niños y niñas, sino para docentes, para las comunidades enteras. Y es un espacio que tiene diferentes módulos, que presenta diferentes perspectivas y que recibe escuelas de toda la comunidad de San Jerónimo y que está abierto a la colaboración y la participación. Y luego tuvimos diferentes proyectos. Esto es un domo geodésico, es un aula de educación ambiental que está instalada en un centro de formación de maestros rurales en Uruguay. Por aquí pasan todos los maestros rurales de nuestro país y se forman en educación ambiental. Tiene diferentes herramientas, tiene contenidos, tiene dispositivos educativos. Esta es otra aula, es un aula que también es autosuficiente, está construida en una colonia escolar educativa donde pasan 2.500 niños por año y los niños se encuentran de diferentes puntos del país y trabajan sobre educación ambiental, sobre sostenibilidad y tienen experiencias que llevan a sus escuelas. Esto es un área, es un aula en Argentina, que es un laboratorio de exploración de la naturaleza, donde se trabaja en la exploración de los alimentos que existen en el entorno que no reconocemos como alimentos. Tiene la exploración del espacio, tiene la exploración del entorno natural. Y esto es un aula móvil que existe en Perú, que lleva diferentes contenidos y dispositivos a las escuelas de todo el país, recorriendo con talleres y recorriendo con diferentes experiencias. Nosotros, para poder sostener estos edificios y estos proyectos, creamos la red de escuelas que desde la perspectiva de la educación, de la construcción, la comunidad, la comunicación y la gestión trabajan en sostener los edificios, sostener los proyectos y sostener también esta iniciativa de que las escuelas sean centros comunitarios, que sean escuelas abiertas. Desde ahí hay algunas conclusiones. Esto fue el recorrido, todo esto son pilotos, son búsquedas sobre esta pregunta de qué es la sustentabilidad, para qué la educación pública y cómo la educación pública puede ser transformadora de cultura realmente, desde la sociedad civil, porque nosotros, las personas que participamos, que somos decenas de personas en Latinoamérica, somos personas que somos ciudadanos, básicamente, pero sentimos que tenemos que también tener una actitud de propuesta y no de crítica ante la problemática que vemos en la educación pública. Entonces, para mí lo más importante de este recorrido, creo que ha sido el entender que estos procesos tienen una carga simbólica muy fuerte, que es lo más importante. Necesitamos construir símbolos alrededor de las temáticas que nos preocupan. Necesitamos construir símbolos articulados y colectivos que nos muestren que cuando trabajamos juntos podemos lograr los objetivos que tenemos. Y lo hemos visto cuando sucede. Hemos visto que en 45 días, con personas que no se conocen, que hablan diferentes idiomas, pueden construir algo en conjunto y ese algo es significativo, y ese algo es simbólico, y ese algo es necesario para nosotros. Y el gran desafío de todo esto ha sido realmente esta búsqueda de trabajar en lo público. Entonces, queremos trabajar la sustentabilidad, soñamos con tener procesos, digamos, sustentables, sostenibles, regenerativos, pero estos son procesos flexibles, son procesos orgánicos, son procesos que necesitan flexibilidad y necesitan adaptabilidad. Y no lo podemos lograr si tenemos estructuras rígidas, centralizadas, poco flexibles y orientadas al éxito. Es imposible. Esa ha sido nuestra perspectiva. Y de ahí surgen algunas cuestiones que nos dan pensamientos al futuro, que tiene que ver con que para poder realmente lograr procesos significativos a largo plazo, que eso es lo que importa, necesitamos dar valor a lo local. No podemos diseñar las soluciones desde una oficina a miles de kilómetros sin considerar la realidad natural y social de un entorno. Tenemos que empezar a considerar la realidad de cada localidad cuando diseñamos los proyectos que diseñamos.
Esto también, pónganle el nombre sustentabilidad o lo que quieran, pero no es un producto terminado. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas funcionan como un producto. Pero los procesos reales y significativos necesitan este recorrido, este ensayo, este error, el fracaso para poder del éxito sacar conclusiones. Y si seguimos teniendo sociedades orientadas al éxito, es muy difícil que logremos realmente la revolución que queremos. Y esto es importante, para poder lograr esto, para poder valorar, necesitamos valorar esos procesos, necesitamos honrarlos, necesitamos sostenerlos. Estamos muy acostumbrados en los sistemas educativos, y esto pasa en toda Latinoamérica, que se reinician, se cambian los docentes, se cambian los equipos educativos y no tenemos una continuidad que defienda los procesos que desarrollamos. Entonces necesitamos honrar los procesos, necesitamos defenderlos y de ahí viene el éxito a futuro. Y para lograrlo parece que también necesitáramos definir un norte en común, necesitáramos entender a dónde queremos ir. Esto es uno de los temas más difíciles tal vez, porque cada uno está viendo su película, cada uno está viendo su realidad. Pero para lograr realmente cambiar algo, por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo importante, qué es lo que queremos transformar, qué es lo que nos une y entender que las diferencias que nos separan son las que nos hacen más fuertes. Y creo que acá capaz que es el desafío más grande que tenemos, que es lo que termina de darle forma a esto, pero es esta capacidad de diálogo que capaz que no estamos encontrando, que es este formato que tenemos hoy en día de pensarnos como enemigos, pensarnos como diferentes, pensarnos como personas que viven diferentes realidades, pero en realidad en esta capacidad de encontrarnos, en esta capacidad de encontrar las diferencias, de valorar las diferencias, es donde realmente podemos llegar a construir proyectos reales, importantes, significativos, que construyan culturas locales y desde esas culturas locales tenemos la confianza que podemos realmente construir un mundo diferente, un mundo que queramos ver. Así que un poco este es el recorrido, hay algunas conclusiones y es un camino, es un aprendizaje para mí, es un camino de vida también, es un propósito que he encontrado y estas son las cuestiones que creo que son importantes para transmitir y ojalá que todo este entorno maravilloso de educadores también sea algo que pueda tomar de estas ideas y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Martín, muchas gracias. Definitivamente Martín es sustentabilidad, ¿cierto? Y con todo lo que está haciendo en América Latina nos inspira. Bueno, y ahorita nos acompaña ya Hugo. Hugo es poeta, cuentista y gestor cultural, proveniente de una familia indígena, pero no los voy a pronunciar porque hago el oso, porque ya sé que no los sé pronunciar bien y él acá ya nos va a decir, creo que es como Kamsua, Kamsua. Bueno, viene del sur de Colombia a hablarnos un poco más sobre este tema que estamos abordando hoy. Entonces, Hugo, adelante. Nahuatán Muen, Trabatán Gibacong, Trabatomo Joveconan Muen, que botamos lugar, Batratín Geno Huawian, Bungo Sangabejuabna. Les decía en mi lengua que un saludo fraterno para hombres y mujeres que hoy se reúnen aquí para pensar un poquito acerca de nuestra vida en relación con la naturaleza. Yo quisiera empezar con un ejercicio que siempre hacemos en nuestras comunidades. Entonces les quiero pedir por favor que nos pongamos de pie un momento y por lo general estamos acostumbrados a hacer siembras físicas, ¿no? Y quiero invitarles a que hoy hagamos una siembra espiritual. Vamos a pensar en la tierra y vamos a tratar de imaginar la mayor cantidad de seres que habitan en la naturaleza, ¿sí? Y de esos seres que podemos imaginar o nombrar mentalmente, vamos a escoger uno y ese es el que vamos a sembrar hoy espiritualmente. Las siembras físicas en nuestras comunidades las hacemos justamente de esa manera. Si vamos a plantar un árbol, lo plantamos
Si vamos a hacer una casa, bueno, tomamos una piedra y la ubicamos donde debe ser. Pero antes de llegar allá, hacemos una siembra espiritual, ¿ya? Entonces, hoy vamos a intentar eso, ¿sí? Entonces, al momento que les dé la señal, cerramos los ojos, ¿no? Y primero vamos a pensar en la mayor cantidad de seres que existen en la naturaleza, ¿ya? Y luego escogemos uno de ellos y hacemos una siembra. Desde aquí vamos a imaginarnos un lugar donde queramos sembrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cerramos los ojos y empezamos a pensar. Bueno, yo creo que ya hicimos nuestra siembra. Solamente quería que intentáramos comunicarnos espiritualmente con la tierra y pensáramos en cada uno de esos seres que nos acompañan en nuestra existencia, y no sé si alguna vez ustedes lo han hecho. Nosotros lo hacemos permanentemente en nuestra comunidad, y esto hace parte de lo que en la sierra llamamos el pagamento, ¿no? Ojalá algún día pudiésemos intentar hacer esa conexión espiritual, porque no solamente es lo físico lo que existe, también le hace falta el espíritu. Por eso hablamos nosotros el espíritu de la palabra, el espíritu del árbol, el espíritu de la tierra, el espíritu del agua. Todo, absolutamente todo tiene espíritu, y lo estamos descuidando. Entonces les agradezco mucho que en este momento hayamos unido nuestro pensamiento, nuestro espíritu, y desde aquí, en este momento, se ha constituido un foco de energía espiritual para el mundo. O sea, ustedes no saben lo que hemos desarrollado en este momento. Es una energía espiritual de renovación del espíritu mismo de todas las cosas que existen, no solamente aquí en nuestro territorio, sino en el mundo. Muchas gracias. Yo quiero comenzar esta palabra con un texto en mi lengua que dice: Rantzin, doy que satahuatzentrna, atrevesoshon hawacham chautzenang Rantzin, yusenduwatumba, chabe mamá chautzebobon shanan, basetemoruscam. En la tierra, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Para este momento he buscado algunas palabras que hacen parte de nuestra dinámica de vida. Entonces, pronunciaré estas palabras en mi lengua y les contaré qué significa, porque son como principios de vida en nuestras comunidades. La primera palabra es Hawayenan. Hawayenan traduce, hay muchas traducciones, ¿no? Pero la que más me gusta a mí, Hawayenan, es sembrar la palabra en el corazón. Eso es algo muy importante en nuestros pueblos indígenas. Siempre estamos pendientes de que cualquier palabra que digamos tiene que estar bien dicha. Y para ser bien dicha, primero tiene que estar muy bien pensada. Y ahí nos unimos a otro principio de vida que en mi lengua dice Botamán Cochgenojuabo, y son la conjugación de 3 verbos en una acción, que es Botamán Cochgenojuabo, quiere decir bonito debes pensar. Chor Botamán Cochjoiwamba, bonito debes hablar.
Morbetsko botamán mabojatra. Bonito empieza a ser eso que pensaste y hablaste bonito. Entonces miren cómo vamos uniendo estas palabras que muy sabiamente nuestros abuelos o los que inventaron las lenguas, en el caso nuestro la lengua Kamsha, los que inventaron estas lenguas no inventaron la lengua solo por decir algo, sino dentro de eso hay un espíritu. Ese espíritu de la palabra es lo que nos importa a nosotros porque finalmente es lo que nos va a permitir entender lo que es la vida, entender lo que es esa relación entre el ser humano, ¿no?, y la naturaleza, entre el ser humano y el ser humano. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cada palabra no solamente tiene un mensaje literal, sino que detrás de ello o en el fondo de ello hay un mensaje espiritual, una creación espiritual. Nosotros dimensionamos la vida desde ese punto de vista, desde lo espiritual. Para nosotros es supremamente importante el tema de lo espiritual. Luego tenemos, traído otra frase que nuestros abuelos siempre nos dicen Kemluaren de Tsem Hawatmanan. Este mundo fue creado para conocerlo y para cuidarlo, ¿no? Kemluaren de Tsem Hawatmanan. Este mundo fue creado para conocerlo. Entonces nosotros lo primero que hacemos desde muy niños es que estamos caminando de la mano de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro abuelo, de nuestra comunidad. Entonces, en esa dinámica comunitaria a través de esa dinámica comunitaria es que logramos conocer el mundo. Y el mundo para nosotros, en nuestra infancia, es el territorio que nosotros transitamos. Ese es nuestro mundo. Y yo recuerdo a mi abuelo, ¿no? Él murió a sus 99 años y él nos insistía, él nunca había salido de ese territorio y él nos insistía que después de las montañas que circunda el valle de Sibundoy, de donde yo soy, ese era el mundo, no había más. Por eso, por ejemplo, en nuestra lengua no existe la palabra mar, porque nuestros abuelos no tuvieron la posibilidad de conocer el mar, pero sí hay lagunas. Y entonces yo ahora con el tiempo pienso que, por ejemplo, para decir laguna dicen Guajajonayok, ¿no?, el lugar donde se guardan las aguas grandes, Guajajonayok, para referirse a una laguna. Entonces, para referirse al mar, yo diría que Butz Guajajonayok es el único lugar más grande donde se guarda la mayor cantidad de agua, podría decir, ¿no? Entonces, uno empieza a buscar la razón de la existencia nuestra en las palabras. Entonces, muy importante es que tengamos en cuenta las lenguas, ¿no? Cómo se pronuncia, cómo se dice, el contexto en el cual lo decimos. Entonces, para nosotros es muy importante y este es otro principio de vida, ¿no? Que en lugar en Desem Hawatamnan. Y no nos olvidemos que este mundo está hecho para conocerlo, ¿ya? La otra palabra que había preparado para compartirles en mi lengua es Enahuatambayunk. ¿Cuál es la palabra que más se ha universalizado, la palabra en una lengua indígena que más se ha universalizado, que más se conoce respecto al trabajo? Es en lengua quechua. Han escuchado la palabra minga, ¿verdad? La palabra minga en nuestra lengua, el equivalente es Enahuatambayunk, y en la lengua arhuaca, donde vivo en este momento, es ungunamse. Y la definición de esta palabra es, en Aguatambayón quiere decir el trabajo en ayuda mutua a partir de nuestros propios conocimientos dentro de nuestro territorio. Miren lo que implica esto. Dice trabajo en ayuda mutua. Ese es un principio de vida de nosotros. Quiere decir que involucra la participación de todos nosotros, ¿no? La comunidad, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, todos tenemos algo por hacer. Y en las construcciones de la vivienda, en la limpieza de un territorio para la siembra, en la selección de las semillas, en el pagamento de las semillas, en cada uno de estos procesos está involucrado toda la familia, ¿no? Entonces, continuando con esa definición, en Aguatambayún, que es el trabajo en ayuda mutua, hay algo muy importante. A partir de nuestros propios conocimientos. Cada pueblo indígena tiene unos propios conocimientos. Y eso es lo que le da fortaleza a una identidad. Por eso nosotros decimos
Por ejemplo, la designación para mi pueblo es Camuentra Cabong Camtravía. Esa es la designación la autodenominación que adoptaron nuestros abuelos, Camuentra Cabong Camtravía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir hombres de aquí, con pensamiento y lengua propia. Esa es la autodenominación que inventaron nuestros abuelos. Hombres de aquí con pensamiento y lengua propia. ¿Y cómo se logra mantener eso? Nada más a través de la transmisión de estos saberes. ¿Cómo? A través de una dinámica comunitaria, a través de la ayuda mutua, ¿no? Y algo que es muy importante, un lugar donde poder desarrollarlo, en nuestro territorio. Entonces somos colombianos. Los que nos visitan de los otros países pues se consideran de ese territorio, de ese país. Y nosotros decimos que somos colombianos. Entonces nuestra primera tarea sería conocer nuestra Colombia, ¿no? ¿Qué hay en nuestro país? Y si no lo podemos hacer, bueno, somos de aquí, somos de Medellín. ¿Qué conocemos de nuestro territorio? ¿Qué conocen nuestros niños de nuestro territorio? Entonces, volviendo a las primeras frases, decían que en lugar en Detsem Hawatmanan, este lugar fue creado para conocerlo. Entonces, esa es una de las primeras tareas y ahí está incrustada la metodología para desarrollar todos los caminos que nos conducen a tener una identidad. Es muy importante tener la identidad. Es supremamente importante saber quiénes somos, por qué somos así y a partir de lo que es esos principios que están guardados en la lengua, poder definir un camino. Y ese camino, al único destino que nos lleva como pueblos indígenas es a un destino colectivo que es amar la tierra. Considerar la tierra como madre es supremamente importante. Entonces, cuando decimos vamos a sembrar, no solamente podemos sembrar un árbol, ¿no? Esa es como la acción física, pero también está la tarea de sembrar el pensamiento en nosotros mismos, está la tarea de sembrar la palabra en el corazón, está la tarea de que cada palabra pronunciada le busquemos cuál es el espíritu por el cual existe y nos ha permitido a nosotros vivir y existir durante miles de años. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros que proyectemos nuestra vida a otro milenio más, ¿no? Y esa es la tarea que nos corresponde a nosotros. ¿Y a través de qué? A través de las propias dinámicas, por ejemplo, la misma música, la misma danza, ¿no? Pero no es una música que nos lleve solamente al espectáculo y nos quedemos en el espectáculo como tal, sino que le busquemos ese espíritu. La misma danza también, que esa danza que tiene unos nombres propios en nuestras lenguas y esas músicas que tienen unos nombres propios en nuestras lenguas, nos llevan a esa búsqueda espiritual de lo que significan. Por ejemplo, una danza nuestra, Zamuyuna, en nuestra lengua decimos Zamuyuna, que es la danza de la semilla. Y esa danza de la semilla, por ejemplo, se divide en dos tiempos. Y esa danza se desarrolla en un lugar, Inarua. Inarua es un cerro, es el cerro más importante de Colombia, ¿no? Queda en la Sierra Nevada. Y ahí en marzo se hacen la danza y la música de las semillas de tiempos frescos. Y en septiembre se hacen la danza de las semillas de tiempos secos. Y miren cómo ahí se va desarrollando un conocimiento. Entonces hay semillas de tiempos secos y hay semillas de tiempos frescos. ¿Y cómo aprendieron los niños cómo aprendieron a distinguir que habían ese tipo de semillas? A través de la música y la danza, porque les dijimos que vamos a ir a hacer la danza y la música para las semillas de los tiempos frescos. Y otro día les dijimos que vamos a ir a hacer la danza y música de las semillas de tiempos frescos. Y llevamos las semillas y las conocen. Entonces miren, esta es una manera muy natural como nuestros abuelos, nuestros papás, desarrollaron unas dinámicas pedagógicas para que nosotros entendiéramos lo que es el mundo, lo que es esa relación entre el ser humano y la naturaleza, pero también en la relación entre seres humanos. Y de esta manera les decía que nos lleva al único fin, objetivo, que es considerar a la tierra como madre. Y solamente quiero dejar planteando 3 temas para que los reflexionemos y los sigamos pensando. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar y bienvenidos si nos visitan en la Sierra Nevada o en el Putumayo, para que hagamos una danza de las semillas, ¿no? Y quería plantear
que reflexionemos en torno a lo que es el orden natural. También reflexionemos en torno al orden del ser humano y también reflexionemos en torno al orden artificial. Por lo general en las políticas decimos vamos a ordenar el territorio y resulta que el territorio ya está ordenado, él ya nació ordenado. A veces intentamos crear políticas para desordenarlo más bien, ¿no? Y en el ser humano el orden tiene que ver con que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ordenar nuestro pensamiento. Es muy importante que pensemos en eso, en que desarrollemos acciones en torno a ordenar el pensamiento para poder tener claridad de qué debemos adelantar de manera individual y socialmente respecto a nuestra vida como seres humanos y la relación que tenemos con la tierra. Y finalmente, el orden artificial, que es toda esa normatividad que se crea para poder regular dinámicas, por ejemplo, respecto a la tierra, ¿no? Dinámicas respecto al agua, por ejemplo, ¿no? Y aquí este orden artificial representado en leyes atentan contra las leyes naturales del ser humano. Voy a nombrar una sola ley, que creo que es la más importante, natural, una ley natural, por la que todos deberíamos abogar. Y es que todo ser humano, por el solo hecho de nacer, tiene derecho a un lugar en la tierra. Todos. O sea, nosotros como colombianos debemos decir que no puede haber un solo colombiano sin un pedacito de tierra. Así pensamos nosotros en nuestros pueblos indígenas. Todo Kamsha en mi pueblo, en el pueblo Arhuaco, en todos los pueblos indígenas de nuestro país, absolutamente todos tienen que tener un pedacito de tierra donde desarrollar su vida. Quería contarles esto y finalmente, aquí creo que, bueno, se está durmiendo el niño, pero aprovechar que decirles que los niños tienen una gran capacidad de creación, ¿no? Un sabio, pues, es alguien que, definiendo que es un sabio, pues es alguien que tiene un cúmulo de saberes, y definiendo un niño es un sabio en potencia, ¿no? Entonces eso es muy importante, y recogiendo de esos diálogos con los niños, que es muy importante, les recomiendo que dialoguemos mucho con ellos y le pongamos atención a las cosas que dicen. Del libro que se llama Preguntas y respuestas sabias de un niño Kamsha, voy a compartirles dos textos en honor a los niños que estén aquí, ¿no? El primero se titula Un sueño, y es un diálogo, ¿no?, entre papá e hijo. Taita, tuve un lindo sueño. Hijo, ¿y qué soñaste? Mira, Taita, soñé que tú, mamá y yo nos íbamos de viaje. Hijo, ¿y para dónde nos íbamos? Mira, Taita, soñé que nos íbamos pa' viejos. Las hormigas. Taita, ¿qué llevan las hormigas en su boca? Mira, hijo, ellas llevan el fruto de su trabajo. Taita, las hormigas trabajan con la boca. Así es, hijo. Taita, ¿y por dónde comen? Finalmente, quería contarles que en la comunidad hemos creado un proyecto editorial. Nosotros somos de tradición oral, pero nos atrevimos a escribir en nuestras lenguas maternas y nos atrevimos a hacer la traducción de estos textos escritos alfabéticamente. Y el año pasado terminamos una investigación de 5 relatos, ya están escritos en lengua materna y en español, y este va a ser el formato en el que van a salir esos 5 títulos, ¿no? Todo el proceso lo hemos hecho en la comunidad, lo único que no se ha hecho en la comunidad es la impresión, lo demás, las ilustraciones, lo hemos hecho ahí en las comunidades indígenas. Hay un talento muy grande y estamos impulsándolo, estamos creando talleres para encontrar a jovencitas y a jovencitos que tengan la habilidad para la escritura, que tengan la habilidad para el dibujo, para la ilustración, para que podamos valorar esos talentos artísticos y finalmente se puedan concretar en estos procesos editoriales. Así que estén pendientes, en septiembre haremos ya la presentación de 5 títulos, de 5 relatos ancestrales, tienen que ver con los relatos de origen. Bueno,
Por ejemplo, este Tugunabin hace referencia al padre de la cestería y la comida, y es un relato que nos permite acercarnos al concepto de la semilla al interior del pueblo arhuaco. Muchas gracias y bueno, espero que nos visiten en la sierra, ¿no? También es parte de este país, de Colombia, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias para Hugo por hacernos esa conexión con la tierra, con la naturaleza. Y bueno, para continuar con esta conexión con la tierra y la naturaleza, quiero presentarles a Luis Alberto Camargo. Él estuvo ahorita en una de las conversaciones vivas de las 11 de la mañana. Él es fundador de OPEPA, que es una organización para la protección y educación ambiental, enfocada en el desarrollo de proyectos que reconectan a los niños, niñas y jóvenes con la tierra. Entonces, bienvenido, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, y me imagino que están un poquito cansados. Ya es la última charla y yo tengo un gran reto, y es tratar de hilar algunas de las cosas que hemos escuchado hoy. Pero para empezar este gran reto, creo que vale la pena hacer una pausa. Entonces, les pido que suelten lo que tengan en la mano, se sienten cómodos en sus asientos, las plantas de los pies en el piso, en lo posible, sacudan un poquito el cuerpo, hagan una respiración profunda y con la exhalación suelten todas sus preocupaciones, pensamientos, todo lo que tienen que hacer más tarde no importa en este momento. Respiren profundo y con la exhalación vayan cerrando los ojos si quieren, si no, mantengan la mirada como una mirada perdida. Pero traten de cerrar los ojos si se sienten cómodos. Y al respirar profundo de nuevo, exhalen y pongan la mente en blanco. Sientan la pausa, sientan el espacio de silencio. Con la próxima inhalación quiero que traigan a su mente su lugar favorito, el lugar más especial en la naturaleza que ustedes conozcan o hayan vivido, y tráiganlo enfrente de ustedes, como si estuvieran inmersos en este lugar. Y quiero que miren alrededor. Al mirar 360, traten de que los colores emerjan, las formas se expresen. Y miren un poquito esa diversidad de colores. ¿Qué están viendo? Miren alrededor. ¿Qué están sintiendo? Al mirar también quiero que sientan un poquito a qué huele este lugar. Recuerden el olor. ¿Qué sonidos hay en este lugar? Miren 360, miren todo alrededor de ustedes. ¿Hay viento o hay algún calor, frío? ¿Qué están sintiendo térmicamente? Miren también hacia arriba, ¿cuáles son los colores del cielo y de todos los que lo rodean? Respiren profundo y siéntanse cómodos en su lugar especial. Piensen este lugar, ¿qué los hace sentir? ¿Qué les trae a ustedes? ¿Por qué es tan especial para ustedes? En la próxima respiración profunda quiero que inviten a unas personas a este lugar y van a invitar a los mentores o maestros que fueron o han sido o son importantes para ustedes. Invítenlos a que los rodeen y los acompañen en este lugar. Y al invitarlos y traerlos a su mente, mírenlos y traten de pensar qué en ellos los han inspirado, apoyado o ayudado a ustedes a ser mejores personas, a crecer y a aprender.
y sostengan este pensamiento con ellos. En la próxima respiración quiero que los miren a todos en los ojos y les agradezcan por haber sido una gran parte de sus vidas. Y en la siguiente inhalación, miren de nuevo el paisaje donde están y le agradezcan al paisaje, al lugar, a quien hace ese lugar posible y a la naturaleza. Y pueden ir abriendo los ojos lentamente. Entonces quiero en 30 segundos, muy rápido, que los que quieran decir qué estaban sintiendo, qué les hizo sentir ese lugar, que lo digan. Y acá lo vamos a hacer como si fuera maíz pira, ¿sí? Que brinca por todos lados. Entonces, quien sienta, y no importa que hablen al tiempo, no importa. Lo que importa es que digan con fuerza una palabra o dos palabras de lo que los hizo sentir este espacio donde estaban. Duro. Tranquilidad, díganle. Alegría, armonía, amor, emoción, bienestar, el ser. Entonces piensen un poco en todas estas palabras que están escuchando, porque en últimas, cuando nosotros pensamos en educar o en aprender, yo creo que el aprender es lo que pasa mientras nacemos y morimos. En últimas, nosotros aprendemos todos los días. Así, cuando aprendamos cosas equivocadas y las corrijamos, estamos aprendiendo, es parte del proceso. Entonces, si nosotros pensamos que es educar en el contexto de un jardín que está creciendo, pues tenemos que pensar varias cosas. Educar es sembrar, sembrar pensamiento, como decía Hugo, sembrar palabras, sembrar acciones. Y si pensamos en sembrar, tenemos que pensar en un jardín. ¿Cómo se siembra en un jardín? Si nuestros estudiantes son semillas, pues la semilla es todo lo que sembramos. No, nosotros la semilla la sembramos en un suelo que está vivo, lleno de microorganismos, nutrientes y de toda clase de cosas. Fuera de eso, hay una serie de cuidadores que se involucran en que esa semilla pueda crecer, desde el sol, el agua, pero también los insectos, otros organismos, las personas. Y en últimas, los polinizadores, los insectos, son colaboradores importantes. Por lo tanto, cuando nosotros sembramos, la semilla crece con el apoyo de humanos y no humanos, de toda la vida que está alrededor de nosotros. Y eso crece con base en una cosa que yo llamo la economía del regalo. El sol no ofrece su luz esperando algo a cambio. El agua no da su frescura esperando algo a cambio. Y todos los microorganismos que están trabajando en el suelo no están pensando en qué les va a devolver la planta. Están trabajando y entregando. Están en servicio de la vida. Y de esa manera todos los elementos están en servicio de todos los otros. Y eso genera abundancia. Y esto lo debemos pensar, porque cuando hablamos de la educación en últimas también es el proceso de sembrar capacidades de abundancia. Entonces esto es bien importante. Y ahí es donde entra la naturaleza. La naturaleza en últimas, ya lo hemos visto, es un entorno de aprendizaje, puede volverse parte de los entornos de las escuelas. Y si vemos las fotos que nos presentó Martín, veíamos que inclusive adentro de las escuelas era natural, era orgánico, era dinámico, habían expresiones de color y de formas de la naturaleza. Muy importante. Por el otro lado, la naturaleza es conocimiento. Estuvimos escuchando cómo la naturaleza tiene los secretos de cómo podemos aprender. Y por el otro lado, la naturaleza es una maestra. La naturaleza nos enseña a observar, a descubrir el silencio, a conectar y a entender cómo se crean condiciones y comunidades vitales. Entonces es importante que veamos que la naturaleza es fundamental en el aprendizaje, pero más allá, si nosotros vemos el hombre y la naturaleza, ¿nosotros qué somos? Nosotros también somos naturaleza.
y esto lo mencionaron previamente. Entonces, si nosotros somos naturaleza, nosotros también tenemos mucho de ese conocimiento y podemos traerlo a nuestros salones. Entonces, pensemos un poquito qué significa todo esto de aprendizaje profundo, deeper learning. Entonces, nosotros podemos aprender conocimiento, cosas, cómo hacer cosas, pero ¿ese es un aprendizaje profundo? Me hago esa pregunta. Y yo creo que el aprendizaje profundo viene de lo que escuchamos sobre cómo aprendemos a pensar, cómo aprendemos a relacionarnos, cómo aprendemos a ser naturaleza, cómo aprendemos a ser parte de un sistema en donde todos estamos en esta economía del regalo, donde todos regalamos lo que sabemos para que otros aprendan, pero de esa manera, imagínense solo en este salón, yo regalo lo que yo tengo para enseñar, pero si recibo lo que todos ustedes tienen, estoy recibiendo a cambio de una unidad de regalo, 300 unidades de regreso. Eso es abundancia y esa es la educación. Entonces creo que en el aprendizaje el aprendizaje profundo tiene que ver con pasar del aprendizaje de contenidos al aprendizaje de experiencias y descubrimientos. Y el descubrimiento requiere también espacios de silencio, espacios de despertar, espacio de compartir. Es fundamental conectar profundamente y aprender a ver lo invisible. Einstein, yo me acuerdo leyendo algunas de las historias de Einstein, decía que él nunca descubrió las cosas en su laboratorio, que él siempre las descubrió cuando caminaba por su jardín, afuera de su laboratorio. Él trabajaba, hacía todo lo de quehacer, todo lo superficial, pero cuando quería realmente conectarse con el aprendizaje profundo, salía a caminar y caminaba en su jardín entre la naturaleza y era donde realmente descubría lo que estaba tratando de descubrir. Por otro lado, las historias que contamos, y esto lo escuchamos de Hugo un poco, las historias que contamos crean las realidades que vivimos, pero al mismo tiempo las realidades que vivimos crean las historias que contamos. Entonces, ¿cómo cambiamos las realidades? Pues para cambiar las realidades tenemos que cambiar las historias. ¿Y cómo cambiamos las historias? Cambiando las realidades. Por lo tanto, la educación tiene un rol fundamental en cambiar las dos cosas. Trabajar a crear nuevas historias, historias que inspiran, historias que se imaginan el mundo que queremos vivir y a empezar a actuarlo para también reforzar ese cambio de historias. Y creo que para cerrar un poco todo esto voy a traer a Joanna Macy, que es una filósofa de ecología profunda, budista en su formación, pero ella creó una espiral, y es la espiral de la transformación para enfrentar un mundo complejo como el que vivimos hoy, un mundo con problemas muy duros que nos asustan. Y me gusta interpretarlo así porque ella habla de la gratitud, y yo la gratitud la interpreto con el reconocer la magia, la capacidad de despertar el asombro otra vez en nuestros estudiantes, ver la belleza que tenemos alrededor y tener gratitud ante esto, reconocerla. Eso es importantísimo, porque solo si reconocemos todo lo que tenemos alrededor, nos damos cuenta que vivimos en un mundo increíblemente abundante y rico. Por el otro lado, tenemos que también darnos cuenta de los dolores, que ahí es donde normalmente nos quedamos atrapados. Los dolores de los problemas ambientales, los problemas sociales, todos los problemas que estamos viviendo. Pero al mirar los dolores, lo que se sugiere es que no los miremos y no nos quedemos en el dolor, sino que caminemos a través del dolor, para que podamos aprender de ese dolor y darnos cuenta qué es lo que genera el dolor. Porque si nos damos cuenta en lo que genera el dolor, podemos aprender. Y aprender también para pararnos en otro lugar, y es mirar los potenciales, poder ver el mundo con unos nuevos ojos. Y sabemos que nuestro planeta tiene el potencial de regenerarse, que nuestra comunidad tiene un potencial increíble, más aún en un país como Colombia, un país que es megadiverso culturalmente, es megadiverso en naturaleza. Nosotros lo tenemos todo, y esa diversidad es realmente lo que nos da la posibilidad para pensar mundos diferentes. Hugo decía que el lenguaje nos permite ver los mundos de formas diferentes. Por lo tanto, las lenguas indígenas es algo que nos pueden enseñar a pensar diferente.
Entonces, cuando miramos y reconocemos la magia y el asombro y nos atrevemos a despertar esa capacidad de asombro en nosotros mirando la belleza que tenemos alrededor, atravesamos los dolores y reconocemos los potenciales de lo que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestras familias, vamos a poder empezar a crear o escribir las nuevas historias del mundo que queremos ver hoy, del mundo que queremos ver mañana. Tener en cuenta que podemos traer el conocimiento de los ancestros al presente, pero también con nuestros abuelos, nuestras familias, aprender. Y por el otro lado, poder proyectarnos a ser nosotros mismos unos buenos ancestros, contando y escribiendo estas nuevas historias que estamos creando. Y esto lo llama Joanna Macy el proceso de llegar a lo que ella llama la esperanza activa. Y yo creo que en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy, tener esperanza es muy valioso. Pero si la esperanza solo es esperar, pues no vamos a lograr nada. Tenemos que pasar por este proceso para que esa esperanza se vuelva una acción de construir todos los días esa realidad que queremos ver. Si esa realidad implica tener felicidad, tener júbilo en el aprendizaje, traigamos eso al salón de clase. Si implica reconocer la diversidad, hablemos con respeto y escuchemos todas las voces. Si implica celebrar la vida, salgamos a la naturaleza y dejémonos empapar de que somos naturaleza y podemos vivir como ella. Entonces mi invitación a ustedes es que realmente se permitan ser maestros que guían, padres o madres que guían en lugar de padres, madres, cuidadores, maestros que enseñan. Porque yo creo que el conocimiento que tienen ustedes lo que les permite es realmente crear condiciones para que sus estudiantes exploren, aprendan, descubran, se asombren y puedan empezar a imaginar los futuros y los presentes del mundo que quieren vivir hoy y empezar a construirlo todos juntos. Entonces espero que con esta invitación podamos conectar todos los conocimientos y salgamos revitalizados a crear y a escribir las historias que queremos ver en el mundo que queremos vivir. Muchas gracias.